Sin duda que el año 2024, imagínense, año 2024, ya hablamos de 2024, en el que se presumía las muertes iban a bajar un 50%, decía el presidente Noboa en su primer año. Va un mes y 2 semanas, entiendo, o algo más. Y no sube, no baja, sube. Y aquí Jan Topic en su cuenta de X ha hecho un anuncio y ha hecho un anuncio que es muy, pero muy preocupante. Aquí lo tenemos ahora. Dice Jan Topic en lo siguiente: el día de ayer, esto escribió hace 12 minutos, a la hora que estamos grabando esto, que son aproximadamente las 10:30. El día de ayer, día de inicio de año y lleno de esperanza para los ecuatorianos, resultó ser uno de los días más sangrientos de nuestra historia. ¿Por qué hago eso? Porque si no nos vuela, ¿no? 50 asesinatos en 24 horas. 50. El doble que el promedio diario anualizado e indignamente. Augurio de nuestro futuro. Hace la reflexión. Y allí tienen ustedes, no sé si pueden ver con tranquilidad, pero yo les voy a ir dando lectura de esto. ¿Por qué les voy a ir dando lectura? Pero se los voy a hacer para no aburrirlos directamente con la imagen, porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, vamos a colocar el gráfico para que ustedes puedan mirar. Vamos a ver si ahí está el gráfico. Perfecto. Dice, les soy honesto, poco me importa el trote en la playa o las gafas en los discursos. Cada uno maneja su imagen como mejor le parece. Pero la falta de rumbo, la penuria de estrategia, la incertidumbre de que si cerramos con 7.6K muertes violentas en el 2023, hoy no tenemos la más mínima idea de con cuántas cerraremos el 2024. Y se pregunta, ¿10K más? La falta de control en las fronteras, en las cárceles. ¿Realmente creemos que poniendo la primera piedra en nuevas cárceles se arreglará todo esto? Si no podemos controlar la que ya tenemos, ¿qué nos hace pensar que podemos controlar las que presuntamente se avecinan? Hace poco se anunció una reducción del 40% en las muertes violentas en Durán. Escribí un tuit comparando este anuncio con los del exministro Zapata y como carecen completamente de sentido. Pero lo más importante, ni siquiera fue verdad. Oye, es increíble lo que dice. Ni siquiera fue verdad. Números. Muertes violentas en Durán en octubre, 62, noviembre 88 y diciembre 60. Esto es una reducción del 23%, no del 40%. Pero esto, con corte parcial de diciembre, si agregamos las muertes de este fin de semana, la presunta reducción es solo del 12%, una reducción dentro del margen de error y dentro de lo proyectado. Diciembre tiende a ser más bajo que noviembre en todos los años. El gobierno no tiene sus números claros, dice el ex candidato presidencial Jan Topic. Y más adelante dice, la promesa de campaña fue reducir las muertes violentas en 50% en los primeros 12 meses y a casi 0% en los 5 meses posteriores. En poco más de 2 semanas ya habrá transcurrido un sexto del primer año y los homicidios siguen en alza. ¿Cuándo se comenzará a revertir la tendencia? Se pregunta Topic. Habiendo dicho eso, escribe, ecuatorianos, este gobierno es el gobierno que tenemos, el que la mayoría eligió, y es mi humilde opinión que antes de hablar de candidaturas o de las elecciones de 2025, tenemos que lograr que este gobierno funcione, y no por sus funcionarios, sino por el resto de los ecuatorianos, por el niño en la iglesia María Auxiliadora en Manta, por el padre que perdió a sus 4 hijos y esposa en el Guasmo Sur. Y una de las formas más eficaces que tenemos es la crítica constructiva, educada, sí, siempre, pero constante. Apoyar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo ejercer toda la presión posible para que el gobierno no se cierre dentro de su burbuja, dentro de su realidad paralela en Carondelet, y sienta la cruda y sangrienta realidad que
sin un cambio de estrategia, ¿qué nos depara el 2024? El plan Fénix, terrible, ¿no? Y no ha funcionado, o está funcionando, como dice Mónica Palencia, muy lentamente. Pero esta es la realidad que vive el Ecuador y es la realidad que todos nosotros los ecuatorianos tenemos. Es una cruda realidad, sin embargo, debemos de ir ya pensando en que al Ecuador hay que reestructurarlo definitivamente. Y lo que dice Topic es cierto. Lamentablemente es una situación muy grave, extremadamente grave, extremadamente grave. Porque sí, está bien, doña Mónica Palencia ha anunciado que recién empieza, que todo es un proceso, pero cuidado con olvidarse. Y luego, pues los procesos se ven con una situación más grave todavía. Los procesos no es que tienen que demorarse, los procesos tienen que ser inmediatos. Si no son inmediatos, entonces, ¿de qué estamos hablando, ecuatorianos? ¿De qué hablamos cuando no son inmediatos? Esta es una realidad muy cruda, pero es la realidad. Y aquí todos los días debemos de ir pensando en que el Ecuador puede ser mejor. Si queremos lograr que se mejore, tenemos que estar unidos todos. Pero para estar unidos todos, debe de haber la oportunidad para todos. O sea, no escuchar a un grupito elitoso que ni siquiera sabe cuál es el problema real que tiene el país. El problema real que tiene el país se llama inseguridad y se llama pobreza extrema. Eso es lo que dejó Lasso y Moreno, Moreno y Lasso, Trujillo. Eso es lo que dejaron las élites. Eso es lo que han dejado en el Ecuador. Por lo tanto, Daniel Noboa no tiene que enajenarse de ese principio de andar trotando ni andar exhibiéndose en la playa, mientras hay gente que se está muriendo, niños que están muriendo de hambre. Perdónenme, ecuatorianos, que sea tan crudo, pero a mí también me indignó. Y no es que, si quiere que ande desnudo, como sea en la playa, pero hay una situación que tenemos que solucionar. Primero hay que solucionar la pobreza en el Ecuador y la pobreza sigue creciendo. Es mentira que haya bajado. No hay fuentes de trabajo porque el Estado no está haciendo obras y cuando no hay obras, no hay mano de obra. Y si no hay mano de obra, la gente sigue con hambre. Y si sigue con hambre y no tiene que darle de comer a sus hijos, roban. No justifico aquello. Pero esto ya se está haciendo política de la delincuencia. Bueno, a mí como no tengo plata, ¿cómo dan? Me voy a robar ese celular. Y hay gente que roba un celular y está todavía sin sentencia. Pero hay gente que ha robado tanto dinero en el Ecuador y los dejan ir como si nada. ¿Qué está pasando, país? ¿Qué nos está pasando? Y le doy la razón a Jan Topic. Ojalá podamos entrevistarlo en el canal. Créanme que es duro, es durísimo la etapa que atraviesa el país. Señor Noboa, no solamente existen medios nacionales, también existen medios digitales, medios que ahora estamos en pie de lucha por recuperar este país. Así nomás de simple. Esperemos que esto cambie. Ese cuadro que vimos es un cuadro terrible, es un cuadro... El señor presidente de la República da una instrucción muy clara. No quiero un militar en ningún cuartel. Quiero que salgamos a las calles. No se nos ve. Estamos en las zonas más calientes. Esto es paulatino. Les decía que es un cuadro, estábamos mirando, estábamos escuchando un tema que ya mismo vamos a sacar también de doña Mónica Palencia, que en algún medio de comunicación expresaba que hay que tener paciencia, pero ya eso lo veremos en otro video. Por favor, compartan, no se olviden de suscribirse, denle like, suscríbete a Facebook y a YouTube. A Facebook como Hechos Ecuador y como Hechos Ecuador Richard Macías, y como YouTube como Hechos Ecuador Noticias.